Les decía que entonces, siempre y cuando nos falte uno solo de los datos, pero tengamos el resultado del valor final o capital final, entonces podremos determinar mediante un despeje cuál es ese valor que nos falta. Por un asunto de tiempo y por el formato en el cual estamos impartiendo esta clase, que es la virtualidad, no vamos a realizar, vamos a decir, no lo voy a poner a hacer los despejes a ustedes, sino que les voy a dar la fórmula que deberemos utilizar en cada caso de que tengamos que ubicar una de las variables que nos haga falta. Ya si estuviéramos en la clase presencial o dispusiéramos de más tiempo, entonces sí, viéramos cómo se llega a cada una de estas fórmulas que vamos a ver para conseguir cada una de las variables. Pero por un asunto de tiempo, entonces se los voy a dar de manera resumida. Y la primera fórmula o la primera variable que vamos a despejar es el capital inicial. Y modificando la fórmula del interés compuesto, tenemos entonces que el capital inicial siempre será igual al resultado de la división de el capital final dividido entre 1 más la tasa de descuento o tasa de interés elevado al tiempo. Siempre, ¿verdad? Manteniendo cada una de las letras de nuestro variable, sabiendo que CF es el capital final o valor futuro, o sea, el valor que deseamos obtener en un futuro, luego de finalizado una X cantidad de periodos. Tenemos la tasa de interés, que es la tasa, ¿verdad?, que hace que ya sea la inversión o el financiamiento que estemos realizando genere intereses. Y por último tenemos el tiempo. Para fines entonces de determinar lo que sería el capital inicial será igual al capital final dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Vamos a suponer que una persona necesita 500,000 pesos dentro de 5 años. Una persona necesita 500,000 pesos dentro de 5 años, para lo cual decide hacer un depósito en una cuenta de ahorros que genera intereses del 12% anual capitalizable cada mes. 12% anual capitalizable cada mes. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál es el monto del depósito que debe realizar la persona para lograr su objetivo? Esta persona del ejemplo tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que tiene esta persona? Conseguir 500,000 pesos. Y para conseguir esos 500,000 pesos, entonces, a partir de hoy, esa persona tiene 5 años para poder lograr ese objetivo de conseguir esos 500,000 pesos. Y para esos fines, entonces la persona decide depositar en una cuenta de ahorros para que, en base a ese depósito inicial, más los intereses generados al final de los 5 años, entonces la persona pueda tener los 500,000 pesos. Y la pregunta que vamos a responder es: ¿cuál es el monto de ese depósito que esa persona tiene que hacer en el día de hoy para que al final de esos 5 años contar con sus 500,000 pesos? Y vamos a utilizar entonces nuestra fórmula de despeje de la variable del capital inicial para poder resolver este ejercicio. Lo primero es que nuestro capital final será a 500,000 pesos. Nuestro capital final o valor futuro será igual a 500,000 pesos, que es el valor de los recursos que necesita la persona al final de los 5 años. O sea, esos 500,000 pesos están en el futuro. Por eso este es nuestro valor futuro o capital final. Tenemos también que la cuenta de ahorros donde la persona deposita genera intereses de un 12% anual. Recordando que cuando decimos 12%, decimos 12 sobre 100, lo que es igual a 0.12. Y como el ejercicio nos dice que esta cuenta genera intereses mensuales, o sea, cada mes, tenemos que dividir la tasa de 0.12 o 12% entre 12, lo que nos da 0.01, que es lo mismo que decir un 1% de interés mensual. Y por último, entonces, tenemos el tiempo, que son 5 años. Son 5 años que los fondos van a durar depositados, pero como la cuenta genera intereses mensuales,
Entonces, recordando que siempre tasa y tiempo tienen que estar en una misma frecuencia, los 5 años lo multiplicamos por 12, que es la cantidad de meses que tiene un año, y esto nos da 60 periodos o 60 meses. Una vez entonces tenemos nuestros 3 datos, el capital final, la tasa de interés y el tiempo, entonces podemos proceder a resolver nuestro ejercicio, donde tendríamos que el capital inicial, en este caso, sería igual al resultado de dividir 500,000, que es el capital final, entre 1 más la tasa de interés, que en este caso es 0.01, elevado al tiempo, que en este caso es 60. Si resolvemos esto en nuestra calculadora de manera directa, esto nos va a dar un resultado de 275.224.807.969, 275.224. Ese es el monto que tiene que depositar hoy esa persona para que dentro de 5 años, más los intereses que se generen en esa cuenta, tenga disponibles 500,000 pesos. Esto podemos comprobarlo haciendo simplemente la fórmula del capital final o valor futuro en interés compuesto para ver si realmente con este capital inicial se pueden obtener estos 500,000 pesos en el futuro. Y haciendo nuestra fórmula, entonces colocamos donde va C, que es el capital inicial, colocamos el dato que hemos encontrado, que es 275.224. Esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que en este caso es 0.01, elevado al tiempo, que en este caso son 60 meses, y nuestra calculadora nos devolverá un resultado de 500,000. O sea que mediante la fórmula del interés compuesto hemos utilizado el dato que no teníamos para desarrollar la fórmula, que era el capital inicial, y pudimos comprobar que si esa persona deposita esos 275,000 pesos en esa cuenta de ahorros que paga un 1% de interés mensual durante 60 meses, al final de los 5 años, entonces la persona dispondrá de 500,000 pesos. Y por lo tanto podemos dar nuestro ejercicio como bueno y válido. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios hasta este punto? Profe, Dígame, dama. ¿con cuál fórmula positivo que se comprueba? ¿Con la del capital final? Con la del capital final. Recuérdate que todas estas que vamos a ver hoy son despejes o variaciones de la fórmula del capital final. O sea que una vez obtengamos el dato que nos hace falta, simplemente desarrollamos la fórmula del capital final con ese dato que obtuvimos y así podemos confirmar con las demás variables si realmente obtenemos el resultado que nos decía el ejercicio, que en este caso eran 500,000 al final de 5 años. Ok, gracias, profe. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Bien, seguimos entonces. Vamos a ver entonces ahora lo que sería el despeje de la tasa de interés o la fórmula que utilizamos para poder conseguir la tasa de interés. Vamos a suponer que en un ejercicio se nos da el capital inicial, se nos da también el que sería el capital final, se nos da el tiempo, pero entonces no sabemos cuál es la tasa de interés necesaria para poder generar los fondos que nos diga ese ejercicio. Para esos fines, entonces, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí en pantalla, la cual nos dice que el interés, ¿verdad? O la tasa de interés será igual al resultado de dividir el capital final entre el capital inicial. Ese resultado lo elevamos a 1 entre el tiempo o periodos y a esto le restamos 1. Esto será igual entonces a la tasa de interés, manteniendo nuestros mismos conceptos, CF para el capital final, C para el capital inicial, I para la tasa de interés y T para el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo también para ver esto. Vamos a suponer que una persona necesita 1.500.000 pesos dentro de 6 años. Una persona necesita 1.500.000 pesos dentro de 6 años, para lo cual decide hacer un depósito de 1.000.000 de pesos en una cuenta de ahorros que capitaliza los intereses cada 3 meses.
Y la pregunta que se nos hace es, ¿cuál es la tasa que necesita obtener esta persona del banco para lograr su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta persona? Tener 1.500.000 pesos al final de 6 años. Y para lograr ese objetivo, entonces esta persona deposita 1.000.000 de pesos en una cuenta de ahorros que genera intereses de cada 3 meses. Pero para poder lograr su objetivo en ese tiempo, entonces la persona necesita que el banco le pague cierta cantidad, le dé una tasa de interés X para poder lograr el objetivo en ese tiempo. Vamos entonces a determinar cuál sería esa tasa que necesita conseguir esta persona del banco para lograr su objetivo. Tenemos entonces que el capital final o valor futuro es 1.500.000 pesos. Este es el monto que necesita la persona tener al final del tiempo. 1.500.000 pesos. Este es el capital final o valor futuro. También tenemos el capital inicial, que es 1.000.000. Este es el dinero que la persona dispone en el día de hoy y el cual va a depositar entonces para poder conseguir lo que son sus fondos. Tenemos entonces la tasa de interés que no la sabemos. No sabemos la tasa de interés y por eso vamos a utilizar esta fórmula para poder saber cuál es la tasa de interés. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo que es de 6 años, pero nos dice que la cuenta genera intereses cada 3 meses. Cada 3 meses sería trimestral y un año tiene 4 trimestres. Por lo tanto, tenemos que convertir los años a trimestres. Multiplicamos 6 años por 4 trimestres cada año. Esto nos da entonces un total de 24 periodos. Este sería entonces el tiempo o periodos que vamos a utilizar para desarrollar nuestra fórmula. Capital final, 1.500.000. Capital inicial, 1.000.000. Y el tiempo, 24 periodos. Una vez tenemos estos datos, entonces procedemos a sustituirlos en nuestra fórmula. Y tenemos entonces que el interés o la tasa de interés será igual a 1.500.000 pesos dividido entre 1.000.000. Ese resultado lo vamos a elevar entre el resultado de 1 entre 24 y a eso entonces le vamos a restar 1. Y esto va a ser igual entonces a la tasa de interés, que si hacemos esta operación en nuestra calculadora, esto nos va a dar entonces un resultado de 0.017037896661. Y si lo multiplicamos por 100, entonces esto nos da una tasa mensual de 1.7037. 1.7037 es la tasa mensual que debe conseguir esta persona para lograr su objetivo de tener los 1.500.000 pesos al final de los 6 años, luego de depositar este 1.000.000 de pesos en el día de hoy. Y nuevamente, utilizando la fórmula del valor futuro o capital final, podemos comprobar estos datos. ¿Qué hacemos? Colocamos en el lugar que corresponde, en este caso, donde va a ir la tasa de interés, el dato que hemos conseguido. Y tenemos entonces que el capital final de 1.000.000 multiplicado por 1 más la tasa de interés, que fue la tasa que encontramos, elevado a la 24, entonces eso nos da un resultado de 1.500.000 pesos, que era el monto de dinero que quería conseguir la persona al final de los 6 años, 1.500.000 pesos. Y entonces, ya con todas las variables, desarrollamos nuestro ejercicio, confirmamos que nos da el resultado de 1.500.000 pesos y entonces podemos darlo como bueno y válido. La tasa que necesita conseguir esta persona para lograr su objetivo es de un 1.7037%. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios hasta este punto? Profe, yo una pregunta. Adelante, dama. ¿Por qué el interés, en vez de usted dividirlo por 100, lo multiplicó por 100? Lo multipliqué por 100 para poder expresarlo verbalmente como un porcentaje. Fíjate que arriba tengo el 0.017 y todos los números que van después de ahí.
ese es el resultado dividido entre 100, porque cuando usted hace el despeje, ya el resultado que usted obtiene ya está ajustado. Pero para decirlo verbalmente, entonces lo multipliqué por 100 y ahí entonces es que tengo el 1.7037. Porque decir 0.0117 y por ahí María se va es un poco confuso, aunque es el número que la calculadora entiende cuando ve 1.7037%, pero para decirlo verbalmente se hace incómodo. Por eso, lo que hicimos fue, recuérdense que cuando tenemos la tasa que dice 12%, lo que la dividimos entre 100, eso nos da 0.12. Pero si la multiplicamos por 100, entonces tenemos de nuevo el 12%. Entonces, eso fue lo que hice de manera inversa. Multipliqué el resultado por 100 y eso me da entonces una tasa de 1.7037% para poder decirlo de una mejor manera, de manera verbal. ¿Me sigue la idea? Sí, gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Aparentemente no. Seguimos adelante entonces. Vamos por último entonces a despejar el tiempo. Vamos a despejar a T, que T es el tiempo. Y para poder despejar el tiempo, entonces hay una nueva función que no hemos utilizado en esta clase, que tenemos que ubicarla en nuestras calculadoras, y esta es la función de logaritmo. Tenemos que ubicar la función de logaritmo o log. Por lo regular, en las calculadoras científicas, ustedes van a ver un botón que dice log, L-O-G, logaritmo. Y esta es la función que necesitamos ubicar para poder entonces realizar lo que sería el despeje del tiempo o la determinación del tiempo. Y el tiempo viene dado, según lo que vemos en pantalla, por la división del logaritmo del capital final entre el capital inicial dividido entre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. De esta manera podemos obtener el tiempo. Logaritmo del capital final entre el capital inicial dividido entre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Sabiendo que CF siempre será nuestro capital final, C siempre será nuestro capital inicial, y es la tasa de interés y T es el tiempo, que es lo que vamos a obtener. Vamos entonces a hacer un ejemplo para ver esto de una manera práctica. Y el ejemplo nos dice que una persona necesita 400,000 pesos para pagar el inicial de un apartamento. Una persona necesita 400,000 pesos para pagar el inicial de un apartamento, para lo cual deposita 350,000 que recibió de bonificación en su trabajo en una cuenta de ahorros que paga intereses del 9% anual capitalizable cada 4 meses. Y la pregunta que vamos a responder es: ¿qué tiempo deben estar depositados los fondos de la persona en el banco para lograr su objetivo? Esta persona tiene un objetivo, que es tener 400,000 pesos para pagarlo del inicial de un apartamento. Pero el día de hoy, en la actualidad, únicamente tiene 350,000. Para lograr los fondos que necesita, ¿verdad? La persona decide colocar estos 350,000 pesos en una cuenta de ahorros para que con los intereses generados, entonces la cuenta llegue a tener los 400,000 pesos que necesita. Entonces la pregunta que vamos a responder es: ¿cuánto tiempo tienen que estar depositados estos 350,000 pesos para que entonces con los intereses generados se llegue a un fondo de 400,000 pesos? Tomando en cuenta que esta cuenta de ahorros que paga intereses del 9% anual, pero se capitalizan cada 4 meses. O sea, cada 4 meses el banco coloca los intereses de ese periodo en la cuenta. Vamos entonces, como siempre, en primer lugar, a plantear nuestros datos. Y tenemos entonces que el capital final es 400,000. Este es el monto que la persona desea alcanzar. Este monto está en el futuro. La persona no tiene 400,000 pesos. La persona quiere 400,000 pesos. Y entonces ese monto no está en el presente de la persona, está en el futuro.
Por lo tanto, ese es nuestro valor final. En segundo lugar, entonces, tenemos lo que sería el capital inicial, que es lo que la persona sí dispone en la actualidad, que son 350,000 pesos. Tenemos también la tasa de interés, que es de un 9%, recordándole que 9% es 9 sobre 100, lo que nos da un resultado de 0.09, pero como los intereses en esta cuenta se generan cada 4 meses, esto quiere decir que se generan de manera cuatrimestral y en un año hay 3 cuatrimestres. Por lo tanto, tenemos que dividir la tasa de 0.09, tenemos que dividirlo entre 3 y esto nos da entonces un resultado de 0.03, que sería lo mismo que decir 3%. 3% es el monto de intereses que genera esta cuenta de manera cuatrimestral. Por lo tanto, entonces, una vez que tenemos nuestros datos, el capital final 400,000, el capital inicial 350,000 y la tasa de interés 3%, procedemos entonces ahora a sustituir nuestros datos en la fórmula. Y tenemos entonces que este resultado será igual, al sustituir los datos, tendremos que el tiempo será igual al logaritmo de 400,000 dividido entre 350,000 dividido entre el logaritmo de 1 más 0.03. Y realizando esta operación de manera directa en nuestra calculadora, entonces obtenemos un resultado de 4.51 cuatrimestres. 4.51 cuatrimestres es el tiempo que tienen que durar estos fondos depositados para que la persona pueda obtener los 50,000 pesos que le faltan para tener los 400,000 que necesita para el inicial de su apartamento. 4.51 cuatrimestres. Haciendo entonces nuestra comprobación nuevamente, utilizamos la fórmula del capital final para confirmar nuestro resultado. Entonces tenemos que el capital final de 350,000, que es nuestro capital inicial, multiplicado por 1 más la tasa de interés, que en este caso es un 3%, elevado a la cantidad de periodos que hemos despejado, 4.51, con todos los números que siguen a partir de ahí. Entonces, esto nos dará un capital final de 400,000 pesos. O sea que si la persona deja estos 350,000 pesos depositados durante estos 4.51 cuatrimestres, o que sería básicamente tenemos que decir 4 cuatrimestres y medio, al final del tiempo, entonces tendrá los 400,000 pesos que necesita para los fines de tener el inicial o de pagar el inicial del apartamento que desea adquirir. Y hasta aquí entonces esta explicación sobre el despeje de cada una de las variables. Ya vimos cómo despejar el capital inicial, cómo despejar la tasa de interés y por último, cómo despejar el tiempo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios?